resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: «Estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Yo respondí: «De ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura». Pero la voz del cielo habló de nuevo: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano». Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: «Manda recado a Jaffa, haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa». En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo». Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: «Así pues también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu santo monte, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a estas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura es una de estas lecturas muy importantes en lo que es la historia de la Iglesia. El Evangelio también, faltaría más. Pero aquí estamos hablando de la historia de la Iglesia primitiva. Y es que la Iglesia primitiva, lo hemos de entender, empieza en un mundo totalmente judío. Jesús es judío. La Virgen judía, todos los apóstoles son judíos, los primeros discípulos todos son judíos. Y llega un momento, sobre todo a raíz de la diáspora, cuando se van, a raíz de las persecuciones, que tienen su parte positiva, y es que muchos discípulos, incluso apóstoles, empiezan a expandirse, primero por lo que es Judea, después irán por todo lo que hoy entendemos Palestina, después muchos irán a lo que es lo que hoy es Siria, lo que es Turquía, y a partir de aquí ya después con Pablo hacia todo lo que es Europa occidental, hasta Roma y poco a poco hasta todo el mundo. Y entonces viene el gran problema. Empiezan a predicar a los judíos, pero empiezan a convertirse gente que no es judía, y si quieren hacer cristianos, si quieren entrar en la fe, y Dios los llama a la fe, como nos ha llamado a nosotros, que no somos en principio judíos. Y resulta que el gran problema, hay que hacerse judío para ser cristiano. Claro, para nosotros hoy está clarísimo que no, pero ¿de dónde empieza este no? Y empieza en parte de este texto que hoy hemos leído. Esta primera visión de Pedro, que tiene un doble significado, esto de los animales que bajan, esta visión de animales impuros para los judíos, que recibe la orden, Pedro, mata y come, no comeré. De estos animales son impuros. Mata y come. 3 veces la misma visión. En la mentalidad bíblica 3 veces quiere decir que es una obligación, que es absolutamente así como ha de ser. Y aquí tiene el doble significado. Por una parte es los alimentos impuros que dejan de ser impuros porque Dios así lo quiere. Aquello era una preparación, lo de animales impuros y puros, al Nuevo Testamento, al entender las cosas de Dios. Pero aquí ya se nos dice que eso no es precepto religioso ya. Dios declara todos los animales que se puedan comer puros, no hay problema. Pero en el fondo hay mucho más que eso. En el fondo hay lo que es que Cristo ha venido a salvar a todos los hombres, no solo a los judíos. La predicación no puede ser solo a los judíos, es para todos. Y eso a muchos judíos les cuesta de entender. Tanto es así que
venimos del hecho de que Pedro ha bautizado a no judíos sin obligarles a hacerse judíos. Y cuando vuelven aquí, cuando vuelve Pedro a Jerusalén, muchos judíos se lo reprochan. Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo es que has hecho esto? Esto no se puede hacer. Lo importante es hacerse judío, circuncidarse. Y entonces empieza a explicar todas estas cosas. Por una parte esta visión, pero la segunda parte más importante, de justo después de la visión, les hace llamar un personaje que ha visto en visión que tenía que llamar a este Pedro y que les hablaría de la salvación y de cómo salvarse y lo que tenían que hacer de cara a Dios. Va Pedro y Pedro se encuentra con este problema, y es que mientras les habla reciben el Espíritu Santo. ¿Cómo no bautizarles si reciben el Espíritu Santo? Y aquí Dios actúa de forma especial. Dios, aunque normalmente nos da las cosas por medio de la Iglesia, y así lo hace, pero Dios actúa como quiere y cuando quiere, y no está ligado solo a lo que los pastores de la Iglesia digan, sino que va mucho más allá. Y así, si lo normal es el bautismo y después el don del Espíritu Santo, bautismo y confirmación, que en la antigüedad, igual que en Oriente todavía hoy, pues van siempre juntos. Aquí Dios, para hacerle entender a Pedro, primero da la confirmación, el Espíritu Santo. Y recibiendo el Espíritu Santo, Pedro, ¿cómo va a negarse al bautismo si una cosa va con la otra? Y se da cuenta de que lo importante no es el ser judío. Ya lo sabe, que lo importante no es ser judío, es ser cristiano, pero lo concibe como un pacto todo unido. Y a partir de ahora se dará cuenta de que no es así. Es verdad que el mismo Pablo se lo hará ver en otras circunstancias y será una pequeña lucha esos primeros momentos. Incluso Pablo le hará ver cómo a veces el mismo Pedro se oscura estas cosas porque tiene respeto a lo que piensen los judíos, y le hará ver cómo no se puede jugar este doble juego. Es verdad que aquí vemos con todo esto de Pablo y de los judíos de hoy, cómo la Iglesia primitiva no dudaba a pedir explicaciones al primer Papa, a Pedro, cuando creían que las cosas no las hacían bien. Y en algunos momentos algunos tenían razón y otros no. En algunos momentos Pedro defenderá que no tienen razón los judíos cuando le piden esto, y otros momentos le dirá a Pablo que tiene razón cuando le critica, porque ha habido una hipocresía, no tanto en lo que enseña, sino en lo que hace. Y por eso a veces la corrección fraterna, de la cual nos habla tanto el Evangelio como todo el Nuevo Testamento, como la tradición de la Iglesia, es necesaria. Pero cuidado, una cosa es que aquello que creamos que está mal, podamos de alguna forma hacer esta corrección o intentar una corrección fraterna, y otra es pensar que tenemos razón. A veces nos equivocamos en la corrección fraterna, a veces no. Por eso la autoridad es la autoridad del Papa, que ha de escuchar a aquellos que le dicen las cosas, pero después ha de discernir él si realmente aquello viene o no del Espíritu Santo. Y en el Evangelio nos encontramos parte de lo mismo, aunque desde otro punto de vista. Es en el fondo la continuación de ayer, o parte de lo que ayer veíamos, Jesús buen pastor, pues hoy continúa con esto de Jesús buen pastor. Dice Jesús: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. San Agustín, cuando analiza estos textos, que son casi normativos para nosotros, tiene todo un tratado sobre el buen pastor y los pastores de la Iglesia,
refiriéndose a los sacerdotes, pero especialmente a los obispos, nos hace entender y poner esto como un examen de conciencia para los pastores. ¿Qué hacemos los pastores? ¿Qué hacen los obispos? ¿Qué hacemos los sacerdotes? ¿Somos asalariados o somos pastores? Pues, como dirá San Pablo también, no solo hay pastores y asalariados, también hay pastores que se transforman en lobos, que solo hacen que aprovecharse del rebaño. Y eso ha pasado en toda la historia y pasará, porque el pecado entra y quiere entrar en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros es libre de buscar el bien o aprovecharse de los demás. Es verdad que cuando uno se aprovecha deja de ser libre y pasa a ser esclavo del pecado, pero el fruto de la libertad es que los pastores pueden fallar. Y hay dos tipos de fallos en los pastores, aquellos fallos que son por debilidad humana, porque no dan para más o no damos para más, porque no sabemos a veces hacer las cosas. Y cuando es por malicia, cuando uno se transforma en lobo, cuando uno pasa de ser pastor a ser solo asalariado, entonces tienen, cuando sea así, toda la razón las ovejas a quejarse y a no reconocer el pastor que tienen, porque no es pastor, es asalariado o es lobo. Viene aquí el sentido de los fieles, del cual ya nos habla toda la tradición de la Iglesia. Hay como un sexto sentido en los fieles de verdad, para analizar y para ver el que es pastor y el que no es pastor. Aunque hemos de ser muy prudentes en eso, porque es fácil también a veces equivocarse. Pero el sexto sentido, este sentido de la fe de los fieles, existe y es parte de la obra del Espíritu Santo que actúa en los que viven en gracia de Dios. Y Jesús dice una segunda parte hoy que se refiere precisamente a la primera lectura. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son esos? Son los paganos, somos nosotros, los que no somos judíos. La Iglesia pasará a ser una mezcla de los judíos que se conviertan y de los paganos que se conviertan, hasta formar una sola Iglesia, un solo redil, lo que somos nosotros. Pidamos a Dios que nos haga entender la importancia del vivir en gracia, de ser ovejas de Cristo, de tener como pastor real a Cristo, de pedir a los pastores que sepan dar la vida como nos pide el Evangelio, que no seamos asalariados y menos lobos, sino que vivamos realmente buscando la voluntad de Dios. Oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y lo exaltó a su derecha. Por la Iglesia, para que cuantos se llaman discípulos de Cristo sepan discernir su voz. En medio de tantas otras voces, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que en la Iglesia ejercen el servicio de la autoridad, para que amen a los hermanos con el amor de Cristo que llegó a dar su vida por nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que buscan con sinceridad la verdadera fe, para que se les muestre el rostro del Dios vivo a través del testimonio de la vida de los creyentes, roguemos al Señor. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería y para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestros hermanos difuntos, para que participen de la gloria de Cristo resucitado en la patria del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Acoge, benigno Padre Santo, las súplicas de tu Iglesia y concédenos que tu Hijo haga de nosotros un solo rebaño bajo un solo pastor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya bastará para sí. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de la bendición, rezamos esta oración del Papa a la Virgen para estas circunstancias. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deus.